Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, bienvenido a la Cámara y bien hallado para el debate. Son tantas las veces que usted practica el escapismo que cuando comparece en el Congreso entenderá que se nos agolpen los temas. Vamos hoy a debatir sobre el Consejo Europeo, que para nosotros tiene esta valoración. Para Europa ha sido una pérdida de tiempo y para España un monumental fiasco. La verdad es que nos ha hecho usted una exposición absolutamente bondadosa, utilizando una vez más el eufemismo, puente de enlace y de maduración, es decir, nada de nada. La verdad es que no se conforma es porque no quiere, pero desgraciadamente hay muchos ciudadanos que no están en condiciones de tener tiempo. Hay muchos ciudadanos que en estos momentos no se pueden permitir el paso de tortuga de los gobernantes europeos, sobre todo si ese paso de tortuga continúa insistiendo en la austeridad salvaje y en no apostar con realidades, no solo con palabras, por el crecimiento. Ni plan de crecimiento, ni taxa de transacciones financieras, ni nada que se parezca a un impulso de la economía europea. Y en eso usted, señor presidente, tiene un problema, y es que difícilmente puede ser líder de ese proceso cuando, desgraciadamente, no ha sido capaz de traer ni una sola propuesta a este Parlamento, su Gobierno, para avanzar en esa línea de no solo de rigor fiscal, sino de crecimiento para salir, vía creación de empleo, de esta dramática situación. Mientras, en nuestro país, la situación continúa e, insisto, hay mucha gente que no puede esperar. Porque hoy también sería un buen momento para que usted aprovechara la oportunidad y explicara de ese binomio que usted siempre plantea, las responsabilidades europeas y las nuestras. ¿Qué pasa de las responsabilidades de ustedes, de su Gobierno, al cual usted parece tan remiso a rendir cuentas? ¿Por qué en estos momentos tenemos 504.000 parados más que a comienzos de año y 487.000 ocupados menos? ¿Por qué los salarios están sufriendo la peor pérdida de poder adquisitivo de los últimos 25 años? ¿Por qué hay más desigualdad que nunca en la historia reciente de este país? ¿Por qué se están incrementando los índices de pobreza, incluso infantil, hasta niveles insostenibles desde un punto de vista humano? ¿Por qué se está llevando a las familias hipotecadas a la desesperación sin que el Gobierno sea capaz de poner una sola propuesta más allá que el placebo del Código de Buenas Prácticas Bancarias del señor de Guindos? Señor Rajoy, esta es la realidad de España, esta es la realidad de muchos países europeos. La verdad es que nosotros, mire, los premios a nadie le amargan un dulce y que a Europa le den el Premio Nobel de la Paz está muy bien, pero recuerde usted que es difícil que pueda haber paz sin justicia. Y en Europa en estos momentos no hay justicia. Por lo tanto, menos premios y más actuaciones que puedan permitir avanzar en esa realidad. Yo le puedo intentar sugerir una explicación de por qué estos datos son así, de por qué, desgraciadamente, la gente continúa sufriendo la concepción absolutamente austericida de su política. ¿Recuerda usted su debate de investidura? Les aconsejo a todos los diputados y diputadas, que seguro que lo han hecho, que se lo lean, porque es una obra de ucronía bastante significativa. ¿Recuerda usted? Primer objetivo, estimular el crecimiento y potenciar la creación de empleo. Desgraciadamente, señor Rajoy, hoy estamos en un contexto de más recesión, más destrucción de empleo, más precariedad y menos salario. Pero eso no es una maldición bíblica. En algún momento usted deberá plantearse que si a un enfermo se le continúa sangrando y ese enfermo no mejora, habrá que cambiar de medicamento, habrá que cambiar de tratamiento, habrá que intentar pensar que el problema no es el enfermo, sino en todo caso el tratamiento que usted le está aplicando. Su política, señor Rajoy, la de usted y la de todos los que creen que esto se puede resolver solo con austeridad, más austeridad y más austeridad, porque hablan de crecimiento pero no lo practican, su política no es un error repetido. Su política es una opción reiterada, porque desde el principio de la crisis, ustedes, y no solo ustedes, han pretendido que los grandes acreedores, los poderosos de la sociedad, se salieran de rositas de esta crisis. Y les han dicho a la inmensa mayoría, repartirlos el esfuerzo entre vosotros y el ajuste entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de impuestos ni hablar. Esa es, desgraciadamente, la realidad que nos ha llevado aquí.
¿Se acuerda, señor Rajoy, que su segundo gran objetivo era el saneamiento del sector financiero? Desde esa perspectiva, creo, sinceramente, que usted nos tiene que dar alguna explicación de por qué, después de 3 reformas del sector financiero imputables a su Gobierno, estamos como estamos. La verdad, creo que no se recuerda usted que en el mes de julio, después del último Consejo Europeo del mes de junio, incluso llegó a vanagloriarse, es verdad, de manera muy sutil, pero se vanaglorió de haber conseguido que las ayudas europeas al sector financiero fueran directas a los bancos sin penalizar las finanzas públicas. De momento, señor Rajoy, en ese objetivo, un fiasco bastante considerable. La realidad hoy es que, a pesar de los inmensos esfuerzos que está dedicando Europa y España al saneamiento del sector financiero, le recuerdo que Europa ha dedicado ya el 12% del PIB al saneamiento de sus bancos y que España tiene comprometidos 213.000 millones de euros, algunos de los cuales ya se sabe que son a fondo perdido en el saneamiento del sector financiero. A pesar de eso, tenemos empresas y familias que continúan sin tener crédito, bancos que acorralan y llevan a la desesperación a las familias hipotecadas, que se mantiene una monumental estafa con los titulares de las participaciones preferentes y, mientras, lo único que se salva de la quema es esa nomenclatura financiera que forma parte de ese nuevo poder oligárquico en nuestra sociedad. Estamos asistiendo en relación al sector financiero a una monumental estafa que, insisto, tiene solo como explicación el que desde el principio de la crisis esos sectores sociales han intentado y lo están consiguiendo, si no lo evitamos, salirse de rosita sin un solo risgaño en sus beneficios. Señor Rajoy, tercer gran eje de su debate de investidura, reformas estructurales y el buque insignia, la reforma laboral, la que empezó diciendo que iba a crear empleo, luego que no a corto plazo, solo a medio y largo plazo, pero la que desgraciadamente está provocando exactamente lo contrario, destrucción de empleo, porque ustedes, a través de la reforma laboral, incentivaron el mecanismo de ajuste a partir de la destrucción de empleo, por mucho que hayan querido decir lo contrario. Y no solo empleo privado, empleo público también. 13.600 empleos menos en educación y 9.300 empleos menos en sanidad es el resultado de los ajustes que ustedes han practicado en la función pública. Desgraciadamente, señor Rajoy, esos son los datos. Por cierto, tengo una curiosidad. ¿Nos puede usted explicar a la Cámara en qué datos se basa para decirnos que la reforma laboral está empezando a ser un éxito? Usted puede que los tenga. La verdad es que nosotros los desconocemos. Son los mismos datos que desconocemos los que le hacen decir a la señora Báñez que estamos empezando a salir de la recesión y de la crisis. Deben tener ustedes una información muy confidencial que no quieren compartir con el resto de los humanos, porque la verdad es que la situación es francamente la contraria. Por cierto, en reformas estructurales, ley del emprendedor, era para marzo del 2012, no del 2013, como se anunció. Por cierto, reformas de la Administración pública. De momento, la única reforma de la Administración pública que usted ha puesto en marcha tiene 2 patas. Una, reducción de salarios y de pérdida de derechos considerables de los empleados públicos, de reforma nada de nada. Y segundo, un proceso de recentralización del Estado previa culpabilización a comunidades autónomas y administración local. Otra gran reforma que usted anunció, para no se sabe cuándo, la reforma fiscal. Una reforma fiscal, dice su discurso de investidura, que incremente la justicia y la equidad del sistema y que contemple incentivos adecuados a la inversión y el ahorro y el apoyo a la familia. Cualquier parecido con la realidad está siendo pura coincidencia. Lo que han hecho ustedes es exactamente lo contrario. Subida del IVA, repago de servicios públicos como sanidad y otros. Sí, ya sé que a lo mejor a usted le gustaría más hablar de la nebulosa europea, de ese puente que hemos trazado en el mes de octubre para llegar al mes de diciembre. Pero los ciudadanos de este país, señor Rajoy, por una vez que viene usted a esta Cámara, le gustaría que usted les hablara de ellos, no de las entelequias, de ellos, de las condiciones de vida, de las condiciones de sufrimiento que están sufriendo no solo por la crisis, sino por las políticas que se están aplicando. ¿Hay alguna posibilidad de que usted presente pronto una reforma fiscal que aborde de verdad una vez por todas la fiscalidad de las ICAPs, las grandes fortunas, que impida que el impuesto de sociedades continúe siendo esa gran huida hacia adelante, o que armonice la tributación más del capital en relación al trabajo? Otro elemento que nos gustaría que usted nos dijera hoy, porque creo que es una de las grandes dificultades para que España salga de la crisis. ¿Nos tiene usted que decir algo sobre el tema de la inflación?
Recuerdo que en el Consejo de julio, no hace un año, en el Consejo de julio se vanagloriaba usted de que España tenía una inflación por debajo de la Unión Europea. Si no tengo mal entendido, usted inició su mandato con el 2,4% de inflación y en estos momentos estamos en el 3,5%. En un momento en el que se están aplicando políticas de rebajadas de salarios, de rebajadas de derechos, de pérdida de poder adquisitivo de la gente, la verdad es que eso solo se explica por medidas que ustedes han adoptado y por las que no han adoptado. Las medidas que ustedes han adoptado son la subida de impuestos indirectos, entre ellos el IVA, las tasas y precios públicos, y las que no han adoptado es por el descontrol de los monopolios como el del petróleo. ¿Va a hacer usted alguna cosa para evitar que en estos momentos, en una situación de recesión, continúe el monopolio del petróleo imponiendo un precio a los derivados del petróleo que hunde aún más la economía española? ¿Nos va usted a anunciar alguna cosa en ese marco? Nos gustaría sinceramente. Por cierto, señor Rajoy, nos ha presentado usted en estos momentos no solo un balance muy bondadoso del Consejo Europeo, sino que mucho me temo que nos ha presentado un balance a medias. Usted lleva durante todo su mandato diciendo que todas las medidas que se están haciendo no son como contrapartidas, que las ayudas que nos está dando Europa para los bancos, que desgraciadamente son a nosotros, porque de momento cargan en deuda pública, y son exactamente los recursos que después se tienen que detraer para cuadrar el presupuesto en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de dependencia, en materia de servicios sociales, eso que se utiliza para el salvamento de la banca se detrae de esos derechos básicos. Usted siempre nos ha dicho que no habría ningún tipo de contrapartidas. Por supuesto, no van por la misma autopista, van por la carretera nacional que va en paralelo a la autopista de las ayudas europeas, pero desgraciadamente son contrapartidas que ustedes están aceptando. ¿Nos puede usted decir si ha vuelto de este Consejo Europeo con más contrapartidas o volverá usted a decirnos que no son contrapartidas sino convicciones profundas de usted? Señor Rajoy, ha venido usted del Consejo Europeo sin los 40.000 millones de euros directos a la banca, ha venido usted sin un plan de crecimiento, ha venido usted, desgraciadamente, sin avances en la unión bancaria, sin compromisos en la unión fiscal. Por supuesto que no es responsabilidad estrictamente de usted. Usted solo es uno de los 27 mandatarios del Consejo Europeo. Pero, claro, resultaría bastante complicado que si se juntan 27 mandatarios, que la inmensa mayoría de ellos son talibanes de la austeridad, el resultado fuera una política radicalmente distinta. O sea, que no le echen ustedes la culpa a Europa, porque quienes construyen esa Europa profundamente desequilibrada en lo social, profundamente desequilibrada en lo político, que solo ve en la austeridad una salida cuando es un suicidio y no apuesta por el crecimiento, no es la entelequia de Europa. Son ustedes que en ese espacio intergubernamental diseñan esas políticas. Señor Rajoy, no tenemos nuestro grupo ningún problema en ceder soberanía a instituciones democráticas, pero no, como ustedes han hecho, soberanía a los mercados de capitales. Por cierto, hablando de soberanía, ¿nos puede usted dar alguna explicación por qué a usted le horroriza tanto la soberanía con Cataluña? Compartir la soberanía con Cataluña y demoniza tanto a quienes exigimos el derecho a decidir y, en cambio, no tiene ningún reparo en venderse esa soberanía a los mercados a cambio de nada. A cambio de nada, señor Rajoy, a cambio de nada, porque usted ha ofrecido contrapartidas en reformas estructurales muy duras a quienes se lo han impuesto. Y, además, lo ha hecho sin obtener a cambio aquello que usted nos dijo que íbamos a obtener, que era financiación para las entidades financieras que no cargara sobre la deuda pública. Esa es, desgraciadamente, la realidad. Una pregunta, señor Rajoy, y si puede, me mira a la cara para saber exactamente el grado de sinceridad que podemos tener en este momento. ¿Trae usted del Consejo Europeo el mandato o el compromiso de volver a aplicar una nueva reforma de la Seguridad Social que penalice la jubilación parcial, la jubilación anticipada y que al mismo tiempo adelante la jubilación ordinaria de los 65 a los 67 antes del 2027? ¿Trae usted ese compromiso del Consejo Europeo o sencillamente lo va a hacer en paralelo a los no compromisos que usted asume cuando va en Europa? Porque la verdad es que el resultado sería lo mismo. Y nos acaban de convocar para el jueves de la semana que viene y alguien tiene mucha prisa en hacer esas reformas y muy poca prisa en los planes de crecimiento. Termino, señor Rajoy, porque creo que es importante que siempre que intervenamos en esta tribuna le planteemos a ustedes algunas alternativas.
Nosotros creemos que este país tiene alternativas y esperanza que ofrecer. Sin duda, es una situación muy difícil. En estos momentos, la alternativa para Europa pasaría porque ustedes, cuando se reúnen, aceptaran el fracaso de las políticas de austeridad salvaje y suicida. No es posible reducir en 3 años el 7,1% de déficit público sin destrozar el país y conducirlo a la ruina no solo económica, sino social. No es posible, y la prueba es que no se están pudiendo cumplir los presupuestos. ¿Es posible que ustedes, cuando se reúnan, asuman que la deuda privada europea, en estos términos en los que está establecida, es impagable? Pero sobre todo, lo que es impagable y es inaceptable es que esa deuda privada ustedes la conviertan en deuda pública. Es imposible que ustedes planteen, es mucho pedir que ustedes planteen de que es una inmoralidad que toda esta crisis haya servido para convertir deuda privada en deuda pública. Cuarta idea. ¿Por qué no de verdad en el mes de noviembre aprueban ustedes ya definitivamente un plan de crecimiento que sea creíble y que sea con algunos recursos más de los que han comprometido, que no sirven para reactivar la economía europea ni de los países que más estamos sufriendo esta situación? ¿Por qué no ponen ustedes prisa, no para los ajustes y para la austeridad salvaje, sino para poner en marcha el impuesto sobre transacciones financieras internacionales, que además de desincentivar la especulación, aporte recursos a ese plan de crecimiento? No es posible que ustedes se pongan de acuerdo para exigir al Banco Central Europeo una política que esté más al servicio de la ciudadanía. Un Banco Central Europeo que ha demostrado ser independiente de los ciudadanos, pero no de los mercados. Y, por cierto, hay una cosa que creo que sí solo depende de usted. Deje de crear esa falsa imagen de España. Usted tiene dificultades para hacerle creer a los mandatarios europeos que estamos haciendo los deberes, porque se ha llenado la boca muchas veces aquí para justificar sus políticas de frases grandilocuentes como no podemos gastar más de lo que tenemos, en este país ha estado por encima de sus posibilidades. Usted ha generado una imagen sobre España falsa que le permite, por ejemplo, a un asesor de la señora Merkel decir hace muy poco en un programa de televisión que ustedes han subido la prestación por desempleo, escasamente a 3 semanas de haberle pegado un tijeretazo monumental. Ustedes son los responsables de haber creado esa imagen falsa. Si no, ¿de qué se tiene esa imagen en Europa de que nosotros somos los que atamos los perros con longanizas y los vamos gastando todos de manera absurda? Por cierto, señor Rajoy, además de alternativas, creo que también hay esperanza. Hay esperanza porque la ciudadanía ha demostrado que no se resigna y que se moviliza. Lo está demostrando el movimiento del 15M, lo demostró el movimiento del 25 de septiembre. Sí, que están pidiendo un proceso constituyente porque no están dispuestas 3 generaciones enteras a aceptar que no puedan decir nada en relación a la ley de leyes, a la Constitución y al marco de convivencia que nos hemos dotado. Se puso de manifiesto también el sábado en las calles de Barcelona contra los recortes educativos del Gobierno de CiU, que ustedes ahí, el Partido Popular, apoyan, y que se va a demostrar también con el apoyo de la huelga general del 14 de noviembre. Señor Rajoy, si se quiere, hay alternativas. Si se quiere, hay esperanza, y la ciudadanía se lo va a demostrar. Para ello, sencillamente, hay que asumir de una vez por todas que la política de austeridad salvaje es injusta y suicida y que es imprescindible abandonarla, cambiarla para apostar por el crecimiento y para apostar por un reparto más equitativo, no solo de nuestros costes, de nuestra realidad, sino también de esta sociedad. Señor Rajoy, siempre hay alternativas. Decir que no hay alternativas es tanto como negar la democracia. Y eso, sin duda, estoy seguro que usted no lo piensa. Muchas gracias.